Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Ok, el día de hoy pues vamos a hablar acerca de un tema súper facilito, disoluciones. Sin embargo, antes de ingresar a las disoluciones, vamos a charlar un poquito sobre otros conceptos súper básicos que ustedes deben tener clarísimos para poder seguir con nuestras disoluciones, ¿ok? Muy bien. A ver chicos, vamos. Bien, las disoluciones, ustedes ya, los conceptos clarísimos, ¿no es cierto? Ustedes dicen, ya debo mezclar algo. Y lo primero que se les viene a la mente a ustedes van a ser concentraciones. Sin embargo, vamos con un poquito antes de eso, ¿sí? Por lo que yo voy a dividir la clase en dos, ¿sí? En dos, ¿cómo se podría decir? En dos partecitas de este tema de disoluciones, ¿ok? Vamos a hablar acerca de mezclas, de tipos de separación de mezcla y todo en este video. Y en el siguiente nos vamos a enfocar en sí ya en las unidades de concentración, que ustedes deben estar, pero pilísimas, ¿no es cierto? Molaridad, normalidad, molaridad, porcentaje peso-peso, masa, volumen, volumen, entre otros, ¿no es cierto? Todos esos los vamos a estudiar. Ok, vamos chicos. Entonces, sustancias. El primer concepto súper básico que ustedes lo manejan, ¿no es cierto? Ok. Entonces, ustedes van a decirme, ¿qué es una sustancia? Entonces, cuando les preguntan a ustedes sustancias de una, su cabecita va a pensar en algo puro, ¿sí? Entonces, esta sustancia pura es una forma de materia que tiene una composición definida, es decir, constante. Y las propiedades, ¿sí? Van a ser características de esta sustancia, ¿sí? Como por ejemplo el agua, el amoníaco, el azúcar, ¿sí? El azúcar que ustedes tienen en su mesa, en su comedor, es sacarosa. No se olviden, vayan viendo que ya ustedes deben hablar mucho más técnicamente, ¿sí? Así que la sacarosa es el azúcar de mesa. El oro, el oxígeno, ¿sí? Las sustancias puras difieren entre sí en su composición y pueden identificarse por su apariencia, olor, sabor y otras propiedades, ¿sí? Como en el caso del oro, ¿no es cierto? Nosotros ya pueden decirnos, sí que esta joya es totalmente de oro, pero si ustedes, no sé, la rasgan o esta se deteriora o ok, entonces las sustancias puras se las puede dividir en elementos y compuestos, ¿ok? Los elementos no se pueden separar en sustancias más simples por medios químicos, ¿ok? Como por ejemplo el cobre, el potasio, el oxígeno, el carbono, entre otros. Simplemente son elementos como tal, ¿ok? Compuestos. Los compuestos, en cambio, ya están formados por átomos de dos o más elementos unidos químicamente en proporciones definidas. Unidos, ¿por qué? Había algo que los unía a cada uno de esos átomos para formar los famosos compuestos o moléculas. Son los famosísimos enlaces, ¿sí? Los famosos enlaces químicos. Ok, como por ejemplo el agua formada por dos átomos de hidrógeno, ¿sí? Y uno de oxígeno en proporciones, ¿no? 2 a 1. El amoníaco por un átomo de nitrógeno y 3 de hidrógeno, es decir, una proporción 1 a 3. Entre otros, el benceno, ¿sí? Ok, vamos. Mientras que las mezclas, como su nombre lo dice, ya estoy juntando algo, ¿sí? Y va a darse entre dos o más sustancias puras, ¿sí? Siempre.
Pero las mezclas tienen algunas características como las siguientes. Característica principal, no va a ocurrir una reacción química entre sus componentes. ¿Sí? Simplemente están ahí juntitas, mas no tienen una reacción química como tal. ¿Sí? Cada uno de los componentes va a mantener su identidad y propiedad química. ¿Sí? Los componentes pueden separarse, sí, por medios físicos de mezclas, verán. Hace un momento las sustancias puras no se podían separar mediante medios químicos tampoco. Ok. Aun cuando no existen cambios químicos, algunas propiedades físicas de una mezcla, como por ejemplo el punto de fusión, puede diferir respecto a la otra, ¿sí? Como por ejemplo, el agua. El agua solita, ¿sí? Solita, tiene, no sé, un punto de fusión, pongamos que su punto de fusión es de 0 grados centígrados, ¿ok? Sin embargo, si ustedes le agregan sal, ¿sí? Su punto de fusión va a disminuir, ¿sí? No sé, puede llegar a ser -4. Ejemplo, me estoy inventando, ¿sí? Esas son propiedades físicas que pueden diferir cuando nosotros ya tenemos mezclas como tal. Ok. Las mezclas las podemos dividir entre homogéneas y heterogéneas. Homogéneas, simple y fácil, para que no se olviden. Van a tener una sola fase. Los componentes que están siendo parte de esta mezcla van a generar una sola fase. Ejemplo, agua y, no sé, agua y etanol, ¿sí? Muy bien, nosotros los mezclamos, sí, muy bien. ¿Me pueden decir qué es agua y qué es etanol? Porque yo no. Por lo tanto, ustedes ven una sola fase líquida, ¿no es cierto? Aquí tenemos un ejemplo de la sacarosa en agua, que igual, ¿no es cierto? Nosotros la disolvemos a la sacarosa. ¿Y qué sucede, chicos? Solamente veo, la disuelvo y veo cierta, como que se hace ligeramente amarilla, ¿no es cierto? Como que blanquecita, ¿sí? Sin embargo, no puedo decir que es sacarosa y que es agua, simplemente han formado una sola fase, ¿sí? Vamos con las mezclas heterogéneas, ¿ok? Las mezclas heterogéneas, los componentes se distinguen a simple vista. Facilito. Ejemplo, algo más fácil que el ejemplo que esté aquí. Vamos a preparar una ensalada, ¿sí? En la cual ustedes van a picar, no sé, pepinillo, tomate, limón, no sé, le agregan aguacate, ¿sí? Trocitos de aguacate, yo no sé, yo soy pésima para la cocina. Pero ustedes pueden decirme qué es el tomate, qué partes del pepinillo, qué partes del aguacate. Sí, yo sí puedo. Entonces, esos componentes no tienen solamente una fase, sino se distingue dos o más. ¿No es cierto? En parte la ensalada es medio líquida, pero sin embargo mantiene los trozos de los componentes, ¿sí? Del tomate, del pepinillo, entre otros. ¿Sí? En este caso, sí, el ejemplo de aquí que nosotros tenemos es aceite en agua. ¿Pueden ustedes diferenciar o decirme la fase que tenemos? Pues sí, ¿no es cierto? En la parte de acá abajo nosotros tenemos una fase líquida y una fase acá oleosa, ¿no es cierto? En la cual nosotros podemos observar el aceite. Ok, vamos. Técnicas de separación de mezclas. Ok, profe. Entonces, vamos a iniciar con la destilación, ¿sí? ¿Qué tienen ustedes como idea de destilación?
es un método de separación de mezclas, ¿sí? Por lo general se utiliza con mezclas homogéneas, ¿sí? Ya van a ver por qué. Y consiste en separar mediante evaporaciones y condensaciones sucesivas los diferentes componentes de una mezcla aprovechando los diferentes puntos de ebullición. No, profe, no lo entendí. ¿Algo más fácil? Ok, algo más fácil. Vamos. Supongamos que nosotros tenemos aquí, ¿sí? En este matraz balón, se le denomina, en este matracito, una solución formada por agua, etanol y metanol. Ya. Ok, profe, hasta ahí, perfecto. Supongamos que el agua tiene un punto de ebullición de 100 grados centígrados. ¿Ya? Suponiendo, ¿no? No les estoy poniendo el metanol. Supongamos que tiene un punto de ebullición de 70 grados centígrados. ¿Ya? Y el metanol, que es otro alcohol, ¿sí? El que si ustedes mezclan se quedan ciegos, sí, ¿verdad? El metanol es ese, les causa mucho daño, es tóxico. El metanol tiene un punto de ebullición de 25 grados centígrados, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a aumentar aquí nuestra temperatura, ¿no es cierto? Y decimos ya, listo, empezamos a calentar, calentar y listo, llegó a 25 grados centígrados. ¿Qué pasa con el metanol? Empieza a ebullir. ¿Y qué va a suceder? Va a empezar a evaporarse, ¿sí? Y este gas sube, ¿sí? Por nuestros platos, aquí se denominan platos, ¿sí? Sube, va a pasar hacia nuestro refrigerante, se denomina esta partecita refrigerante, la cual tiene tiene agua fría que le está rodeando, ¿sí? Y en la parte interna, como un churito, ¿sí? Por el cual va a pasar un tubito hecho churito, va a pasar nuestro gas, pero al toparse con las paredes frías que está recorriendo el agua, va a condensarse, ¿sí? Condensación, ¿recuerdan? Paso de gas a líquido, ¿sí? Se condensa y ¿qué sucede? Pues cae en estado líquido nuestro metanol, ¿sí? Y listo, pasa esa temperatura, ¿no es cierto? Pasa, y ya, quitamos el metanol. Muy bien, estamos purificándolo. Muy bien, sigue calentándose y vamos a llegar a 70 grados centígrados. ¿Quién empieza a ebullir? Pues el etanol, ¿no es cierto? De igual manera. Empieza a evaporarse, sube, pasa por nuestro refrigerante, lo obtenemos en forma líquida y listo, ¿sí? Y el agua aquí va a seguirse manteniendo y de esta forma nosotros obtenemos destilados, ¿sí? Es decir, alcoholes más puros, ¿sí? Y entre más veces nosotros destilemos, más puro va a ser el alcohol, más va a costar el whisky, entre otras cosas. ¿Sí? Facilito. Creo que hasta ahí sí, ¿no es cierto? Se evapora, se condensa. Evaporaciones, condensaciones sucesivas, dependiendo el punto de ebullición de cada uno de los componentes. Como ya les dije, por lo general se los utilizan en mezclas homogéneas. Vamos. Evaporación. La evaporación, facilito, ¿no es cierto? Consiste en que tenemos bueno, aquí tenemos un Erlenmeyer, tenemos una solución, no sé, acuosa, que a tener calor y va a pasar a gas, a vapor, ¿no es cierto? Y tenemos una evaporación. Consiste en separar componentes mediante evaporación cuando solo un componente es de interés. Se puede hacer por calentamiento o por presión reducida. ¿Sí? Lo que a nosotros nos interese obtener. Sin embargo, yo creo que una mejor forma
es la destilación, ¿sí? Para obtener el componente que necesitemos. Vamos con la decantación. Vamos, veamos solamente el gráfico, no lean esto. Vamos con la decantación. ¿Qué ven? Ustedes, bueno, yo les voy a poner el ejemplo de, tienen arena y agua, todo mezclado ahí, ¿sí? Van a poner en una botella y ustedes lo van a dejar por un periodo de tiempo, ¿sí? Toda la noche, se levantan a las 3 de la mañana y ven, y más o menos se fijan que la parte sólida, es decir, la arena, ¿sí? Bajó, ¿no es cierto? Se va a depositar en el fondo, mientras que el agua se queda en la parte de arriba. Ustedes se despiertan a la mañana siguiente, ¿sí? Tipo 9 de la mañana y van a observar esto. Decantó, ¿sí? La parte sólida se fue hacia el fondo, ¿ok? Entonces, la decantación es ese método mecánico de separación de mezclas heterogéneas, ¿sí? Ojo ahí. Que pueden estar formadas por un líquido y un sólido o por dos líquidos. Se basa en la diferencia de densidades de los componentes. En otras palabras, en el peso que cada uno tiene, su densidad. El más pesado hacia abajo, el más ligero hacia arriba. ¿Sí? Nada del otro mundo. Vamos. Filtración. Facilito, ¿no es cierto? Bueno, esto les escribí. Listo. Ustedes pueden observar aquí un matraz balón y un vaso de precipitación, ¿no es cierto? Ok. ¿Qué va a suceder? Pues con la ayuda de un embudo de vidrio, se le denomina, y con la ayuda de un papel filtro, ¿sí? Que es un medio poroso mediante el cual solamente va a pasar los líquidos, mientras que los sólidos se quedan en la parte de arriba, ¿sí? Ok, y obtenemos nuestra parte líquida va a permanecer en el balón, mientras que nuestra parte sólida se va a quedar en el papel filtro. Sí, ustedes ya van a irse adaptando a estos términos, ¿no? Papel filtro. Y tal cual. Sí, tal cual se lo ve así. Y vamos a obtener nuestros residuos, como pueden observarlo en la parte de aquí. ¿Sí? Igual, no sé si ya la mayoría debe haber utilizado una bomba al vacío y obtenemos totalmente nuestros papel filtros casi sequitos. Sin embargo, tenemos el sólido en la parte de acá arriba. Ok. Corresponde al proceso de separación de sólidos en suspensión en un líquido mediante un medio poroso, que retiene los sólidos y va a permitir el paso del líquido. ¿Sí? Vamos al tamizado. El tamizado, bueno, vamos a hacer cuenta que tenemos harina y granos de lenteja, ¿ok? A la mamá se le mezcló, ¿ya? Entonces dice, chuta, ¿cómo puedo separar? Y la mamá muy sabiamente, ¿qué va a hacer? Va a tomar un tamiz o un colador, ¿no es cierto? Y lo va a cernir. ¿Y qué va a suceder? Pues toda la harina va a caer, mientras que en el colador se va a quedar los granos de lenteja, ¿no es cierto? Los granitos. Facilito, tamizado. Entonces, el tamizado es un medio físico para separar mezclas de diferentes tamaños, al hacerlos pasar por un tamiz o colador. Es un método utilizado generalmente en mezclas de sólidos heterogéneos. Ok. Sí, profe, facilito, ¿no es cierto? Yo trato con alumnos súper pilas, así que esto les quedó. Entonces, tenemos un cuadro de resumen en el cual la materia está formada por mezclas y sustancias puras. Las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas, ¿sí? Las sustancias puras pueden ser compuestos y elementos. Las mezclas homogéneas, ¿en qué se caracterizaban, chicos? En que mantenían una sola fase. Y esa sola fase, es decir, yo no puedo diferenciar los componentes que están dentro de esa fase, como por ejemplo, ya les había dicho, el azúcar en agua.
la sal en agua, lo que ustedes quieran en agua. ¿Sí? Heterogéneas en diferentes fases. Como ya les dije, la ensalada o por último la sopa, ¿ya? Tienen un componente sólido, las papitas, yo qué sé. Y una fase líquida también, ¿sí? Y podemos distinguirlo totalmente. O como el ejemplo que teníamos, aceite en agua, ¿sí? Y las sustancias puras, los compuestos y los elementos. Los elementos estaban constituyendo compuestos al unirse mediante enlaces químicos, ¿no es cierto? Y tenían proporciones definidas. Ok, las sustancias puras, ¿sí? Vamos a separar, ¿sí? Mediante métodos químicos, mientras que las mezclas lo podemos realizar mediante métodos físicos, su separación. Facilito, ¿no es cierto? Este cuadro de resumen creo que abarca todo lo que hemos visto hasta el momento. Ok, ahora sí, entremos a disoluciones. ¿Sí? Disolución corresponde a una mezcla homogénea, que no se les olvide, chicos, donde no existe reacción química entre soluto y solvente. ¿Ok? Estos van a coexistir en una misma fase y no pueden separarse por procesos físicos. ¿Ya? Ok. Entonces, en general, las disoluciones indican la relación entre los distintos componentes. ¿Ya? Ya, profe. Entonces, nosotros tenemos vamos a tener nuevos conceptos. Soluto, disolvente y también vamos a hablar de soluciones. ¿Sí? La solución como tal, la disolución. Ok. Por lo general, el agua es el disolvente de la mayoría de disoluciones, por lo general, ¿sí? Por lo que recibe nombre de disoluciones acuosas, ya que es llamado disolvente universal. Sí, por lo general, casi todo lo disolvemos en agua, pero no todo, cabe recalcarlo. ¿Ya? Vamos con los tipos de disoluciones que nosotros podemos tener. El estado físico de sus componentes. Existen distintos tipos de disoluciones dependiendo del estado físico de sus componentes. ¿Sí? Entonces, uno de ellos va a ser soluto sólido, disolvente sólido, porque sí podemos tenerlo. Estado de disolución, lógicamente, va a ser sólido. Ejemplo, las aleaciones metálicas. ¿Sí? Las famosas aleaciones, las amalgamas. Soluto líquido disolvente sólido. Qué raro. Estado de disolución sólido. ¿Sí? Ejemplo, amalgamas. Soluto. Gas disolvente sólido. Estado de disolución sólido. Ejemplo, hidrógeno en paladio. ¿Sí? Soluto sólido, disolvente líquido, que esto ya es más común para nosotros, estado de disolución líquido, como por ejemplo la salmuera. Soluto líquido, ¿sí? Disolvente líquido, lógicamente estado de disolución líquido, ejemplo, vinagre, ¿sí? Ácido acético en agua. Soluto gas, disolvente líquido, estado de disolución líquido, como por ejemplo la querida Coca-Cola, ¿sí? Soluto sólido, disolvente gas, estado de disolución gas, ejemplo humo. Soluto líquido, disolvente gas, estado de disolución gas, ejemplo aire húmedo. Soluto gas, disolvente gas, estado de disolución gas, aire seco. Profe, ¿y cómo sabemos cuál es el disolvente? El que se encuentra en mayor cantidad. Ese es el disolvente. Ok, proporción de los componentes, chicos, ¿ya? Ustedes van a decir, ya leyeron, ¿no es cierto? Más o menos de qué se trata.
va a ser la cantidad que nosotros vamos a sugerir, vamos a mezclar de nuestro soluto en cierta cantidad de disolvente, ¿ya? Entonces, las disoluciones se pueden clasificar según la cantidad de soluto que contienen o que me permite disolver en ese disolvente. Como por ejemplo, la disolución no saturada o insaturada. Lógico, ¿no es cierto? La cantidad de soluto que yo tengo no es decir, va a ser menor a la que yo puedo disolver en esa cantidad de agua a determinada temperatura. Otra vez, voy a poner menos cantidad de la que se puede disolver en esa cantidad de disolvente, ¿sí? Contiene menor cantidad de soluto que es capaz de disolver en el disolvente, en X cantidad. Es decir, vamos a trabajar ahora con 100 mililitros de agua. Entonces, supongamos que yo voy a querer hacer café, ¿sí? Yo quiero hacer café. Yo quiero café. Entonces, supongamos que nosotros podemos saturar los 100 mililitros de agua con 50 gramos de café. ¿Ya? Esa sería una solución saturada, ¿sí? Por lo tanto, si yo coloco 30 gramos de café en 100 mililitros de agua, tengo una solución no saturada, ¿no es cierto? Cuando yo solamente agrego 30 gramos de café. Listo, pero no está rico. Ok. Disolución saturada. Contiene la máxima cantidad de soluto que yo puedo disolver en un disolvente en particular a una temperatura específica. Es decir, a 20 grados centígrados, que es lo normal, ¿no es cierto? Que más o menos nosotros tenemos aquí en Quito. Nosotros vamos a poder disolver 50 gramos de café en 100 mililitros de agua. No puedo disolver más café. Sin embargo, si yo voy y aumento la temperatura, ¿qué pasa? Aumenta la solubilidad del café. Por lo tanto, yo puedo agregarle 60, 70 gramos de café. Sin embargo, estoy sobresaturando esa solución, que es el siguiente enunciado, ¿no es cierto? Disolución sobresaturada. Contiene más soluto del que puede haber en una disolución saturada. Estas disoluciones no son muy estables y con el tiempo cierta parte del soluto se separa de la disolución y va a formar cristales. Proceso denominado cristalización. ¿Ya? Ok. Siguiente. Vamos. Creo que hasta el momento súper fácil, ¿no es cierto? Ok, nosotros tenemos tipos también de disoluciones, electrolíticas y no electrolíticas. Esto ya vieron cuando hablábamos de enlaces. ¿Se acuerdan las electrolíticas? Los iones, cationes, aniones, electrolitos, es decir, aquellos que pueden transmitir electricidad. Y aquí nosotros tenemos disoluciones electrolíticas, que son disoluciones de compuestos, ¿de dónde? ¿De dónde? Yo sí había explicado, iónicos, ¿sí? Los enlaces iónicos generan iones, ¿sí? Fácil. Los solutos se disocian completamente en sus iones, ¿sí? Y que son conductoras de electricidad, muy buenas conductores de electricidad. Vamos con las disoluciones no electrolíticas. Aquí nosotros podemos tener disoluciones de compuestos covalentes, ¿sí? Un compuesto covalente, chicos, el agua. No, profe, el agua sí transmite electricidad. No, mentira. El agua, cuando en el agua están disueltas electrolitos, ahí sí es capaz de transmitir electricidad. El agua pura, no. ¿Por qué? Porque es un compuesto covalente, ¿sí? No se disocian, solamente se dispersan y no conducen electricidad. ¿Ya ven?
Facilito. ¿Se acuerdan que yo les decía que la temperatura aumentaba la solubilidad del café en agua? Pero, profe, ¿qué es solubilidad, no es cierto? Ok, la solubilidad se define como la máxima cantidad de soluto que se disolverá en una cantidad dada de disolvente a una temperatura específica. Es decir, lo que podemos hacer es una solución saturada, ¿sí? Sin embargo, como ya les dije, esta puede verse afectada cuando aumentamos la temperatura. ¿Ya? Puede expresarse en moles por litro, en gramos por litro o también en porcentaje de soluto. Gramos del soluto por mililitro de, perdón, en 100 mililitros de solución. Vamos. La solubilidad está dada por la siguiente fórmula, gramos de soluto por 100 mililitros de disolvente. Ok, algo importante que ustedes deben saber. La gran diferencia entre concentrado y saturado, ¿sí? No es lo mismo, es que el concentrado es solamente una apreciación, mientras que el saturado se refiere a un límite, ¿sí? A un límite, una cantidad establecida. Como ya les dije, 50 gramos de café no se puede saturar más esos 100 mililitros de agua, ¿sí? Muchos compuestos covalentes son insolubles en solventes polares, ¿sí? Pero sí lo son en solventes apolares, ¿sí? ¿Recuerdan? Creo que sí lo dije, que una regla en química es lo igual disuelve a lo igual, ¿sí? Existen, a pesar de lo anterior, compuestos covalentes que se disuelven en solventes polares dependiendo. Si es polar, se va a disolver en solvente polar. Si es que es un solvente, digamos, un compuesto covalente apolar, se va a disolver en un solvente apolar, ¿sí? Lo igual a lo igual. Los compuestos iónicos, además de disolverse en un solvente polar, experimentan disociación, generando iones en solución. ¿Cómo era, chicos? Que esto también yo ya les expliqué. ¿Se acuerdan del cloruro de sodio? Bueno, solamente les voy a poner algo rapidito. ¿Sí? Que este compuesto, ¿no es cierto?, se disocia en sus iones. ¿Cuáles son sus iones? El sodio, ¿qué? El catión sodio y el anión cloro. ¿Sí? Sí, profe. Se disuelven en un solvente polar. ¿Cuál era el solvente polar? El agua, ¿no es cierto?, que yo les decía. Y experimentan disociación. Se cortan, se disocian y se van. El que tiene polo positivo, ¿sí? El que tiene carga positiva, el catión, se va a unir, ¿sí? Le va a rodear las moléculas de agua mediante su carga negativa, ¿no es cierto? Mientras que el cloro, que tiene carga negativa, va a unirse a la agüita mediante su hidrógeno, que tiene carga positiva, ¿sí? Recuerden eso, importantísimo. Estas cositas que yo les doy, así no me crean, les están explicando en la ESPE, ¿sí? Mi hermanito está en esa universidad y pues este tipo de cositas les toman, ¿sí? Así que presten mucha atención a lo que yo les explico. Ok, existen compuestos covalentes que además de disociarse en solventes polares, experimentan disociación, como son los ácidos binarios, como el ácido clorhídrico, es un buen ejemplo, ¿sí? Este es un compuesto covalente que sufre disociación, sí, sufre disociación, por eso es denominado un ácido fuerte, ¿sí? Porque se disocia, se abre, el hidrógeno se va por acá y el cloro se va por acá, ¿ok? Esto ya lo vamos a tratar en otro tema, ¿sí? Cuando veamos pHs, ahí nosotros vamos a hablar de nuestros ácidos fuertes, débiles o en su defecto bases
fuertes y bases débiles, ¿sí? Así que todavía no se me apresuren. Ok, chicos, hasta ahí creo que súper facilito, ¿no es cierto? Entonces, les explico 2 diapositivas más y lo dejamos, vamos a dejar hasta ahí para que no se me aburran mucho, ¿ya? Ok, concentración. Profe, yo ya he escuchado ese término. La concentración de una solución expresa la cantidad de soluto presente en una cantidad dada de solvente o de solución. ¿Sí? Recuerden, la solubilidad es los gramos de soluto en 100 mililitros de disolvente, ¿ok? Aquí en concentración viene a ser la cantidad de soluto presente en una cantidad dada de solvente o de solución, ¿ok? En términos cuantitativos, esto es la relación o proporción matemática entre la cantidad de soluto y la cantidad de nuestro solvente o entre nuestro soluto y solución. Ok. Fórmula entonces, concentración igual a la cantidad de soluto dividido para la cantidad de disolución. ¿Sí? Utilizamos esta por lo general de disolución o de disolvente, dependiendo del caso, ¿sí? Ya vamos a ir analizándolo. Entonces, ¿cuáles son las unidades de concentración, profe? Existen 2 tipos, que pueden ser físicas y químicas, ¿ok? ¿Cuáles? Concentraciones de disolución. A ver, concentración de disoluciones se define como la cantidad de soluto disuelta en un solvente o solución. Se expresa en unidades físicas y unidades químicas. Las unidades físicas son los porcentajes, ¿sí? El peso-peso, o como ustedes lo denominan también, masa-masa, masa-volumen y porcentaje volumen-volumen, ¿sí? Mientras que las unidades químicas, ¿sí? Vienen a ser la molaridad, molalidad y normalidad. Vamos a ir hablando de una en una en el siguiente video. Adicional a eso, nosotros vamos a agregar la famosísima fracción molar, ¿sí? Vamos a agregarle la fracción molar y otras unidades de concentración. Otras unidades de concentración. ¿Cuál es? Fácil. Los ppm, partes por millón, ppbs, partes por billón, y ppts, partes por trillón, ¿sí? Que ustedes me entiendan los ppm es muy importante porque también van a trabajar con eso. ¿Por qué no le ponemos a los ppm dentro de una de estas unidades? Porque son demasiado pequeñas, es decir, la molaridad utiliza moles como tal, cantidades bastante grandes. Sin embargo, los ppm, las partes por millón, son partecitas demasiado pequeñas del soluto, es decir, trazas de soluto. ¿Sí? Por eso las vamos a clasificar como otras unidades de concentración. Todas estas unidades de concentración expresan o representan la cantidad de una sustancia disuelta en otra, ¿sí? Entonces, ustedes que tienen como tarea, pues ya ir a leer más o menos las fórmulas. Yo sé que saben, porque son muy facilitas y ustedes son muy pilas, los conozco a todos. Así que me van a decir, profe, eso es facilito, ¿no es cierto? Entonces, chicos, no sé si es que existe alguna pregunta, ¿sí? Me la hacen saber, por favor, y entonces esto sería todo por el video, del video del día de hoy. Ya, como ya les dije, lo dividí en 2 partecitas, y ahora sí, para pasarnos a unidades físicas, ¿ya? Cualquier cosa, por favor, me la hacen saber, por favor, para poderles explicar si algo no quedó claro. Por favor, tienen un taller, tengan la bondad de realizarlo, ¿sí? Y ya.
Como todas las semanas, chicos, espero que todos se encuentren muy bien de salud. Cuídense mucho, cuiden a sus familiares, utilicen todas las normas de bioseguridad que podamos tener, ¿sí? Eso, chicos, utilicen alcoholcito. No mucho, no se me estarán resecando las manitos. Más sería el lavado de manos, por favor. Eso, chicos. No sé si hay alguna pregunta. Y como ya les dije, chicos, se me cuidan muchísimo, ¿sí? Les mando un abrazo. Hasta la próxima semana.